9 de la mañana, 13 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Contacto directo en nuestros estudios en Washington con Marcos Espinal. Es director de enfermedades transmisibles y análisis de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Señor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Un saludo a la audiencia latinoamericana. ¿Usted comparte la opinión de este científico quien descubrió el virus del ébola? ¿La vacuna es la única posibilidad que tiene la humanidad para contrarrestar un brote de las características que estamos viendo en África y su posible expansión a otros continentes como Europa y el continente americano? Bueno, la vacuna va a ser de mucha utilidad. Y claro, una de las mejores herramientas que la humanidad tiene son las vacunas. El polio, el sarampión son ejemplos muy clásicos, pero en este momento no tenemos la vacuna. Cuando la tengamos, entonces sí va a tener un gran efecto. Por el momento lo que tenemos que hacer es controlar el brote, que se puede todavía con medidas de aislamiento, con identificación de contactos de potenciales casos de ébola y asegurarnos de que esto se les observe por 21 días para poder evitar que se transmita. Lo más importante es evitar transmisión local luego que hay un caso identificado. Doctor, quiero hacerle una pregunta que me inquieta mucho. ¿La vacuna es post-ébola o pre-ébola? Siempre las vacunas se ponen para prevenir una enfermedad, pero en algunos casos se ha hablado de una vacuna para curar el ébola. No. Vacunas son pre-ébola, básicamente, para evitar que las personas se infecten o que se infectan no desarrollan enfermedad. Es básicamente como polio, como sarampión y este tipo de cosas. Lo que pasa es que en este momento tenemos un brote masivo en África del Oeste, pero, por ejemplo, en nuestra América, la gran mayoría de nuestros países, con excepción de Estados Unidos, no ha tenido casos de ébola. Estamos a tiempo de prevenir y de controlar ante la posibilidad de cualquier caso que llegue a nuestras costas, porque lo importante es aislar ese caso, prevenir transmisión e identificar los contactos para observarlos por 21 días, y eso se ha demostrado completamente evita los brotes. Y esto es lo que estamos viendo en Senegal y en Nigeria, que han podido controlar el brote, ya que no han tenido más casos en los últimos 21 días y están a punto ya de ser declarados libres del brote. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dicho en una reciente comparecencia que los controles en los aeropuertos que varios estados han venido imponiendo no serían lo suficientemente efectivos para saber si una persona tiene o no la enfermedad. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud tiene esta opinión y qué podría hacerse frente a otras medidas que le puedan dar más confianza a los viajeros? Lo que pasa es que una persona que desarrolla ébola tiene de 2 a 21 días para desarrollar la enfermedad. Entonces, una persona que llegue a un puerto sin signos y síntomas o sin enfermedad puede tener el virus y estar incubándolo. Entonces, esa persona va a pasar los controles sin problema alguno. Claro, si se detecta que estuvo en Liberia, en Sierra Leona o entonces se puede pensar en la posibilidad. Pero si no tiene ningún signo y síntoma, puede tener el virus y puede que no lo tenga también. Entonces, es muy difícil, ya que necesitamos observar a esa persona por 21 días. Ahora, una persona también puede salir de Liberia, pasarse 5 días en Alemania, luego 3 días a Tailandia y luego 5 días a Latinoamérica. Entonces, ¿qué tan fácil va a ser detectar que esa persona tiene ébola? No va a ser tan fácil, porque los 21 días no han pasado. Entonces, los aeropuertos podrían detectar personas que tienen signos y síntomas, enfermedad, que también puede ser confundida con otras enfermedades como malaria, fiebre amarilla, chikungunya y todo este tipo de cosas. Entonces, no es que va a ser completamente perfecto ni va a arrojar que van a detectarse todos los potenciales casos de ébola. Ahora, doctor Espinal, ¿qué hace falta a su criterio? ¿Qué se necesita a nivel de campañas, algo más agresivo para evitar el contagio con ébola? Esto a nivel de ciudadanos. Mire, claro que se necesita la vacuna y por eso se están haciendo esfuerzos para tener esa vacuna. Se necesitan medicinas para el tratamiento. Por el momento no ha habido tratamiento para el ébola. El manejo que se recomienda en la actualidad es un manejo de apoyo clínico, hidratación
cuando los casos están presentes, pero lo que se necesita también es información fidedigna y de calidad, porque tampoco podemos perder la calma. Si perdemos la calma no podemos planificar. Lo más importante es planificación anticipada en nuestros países, disponer de una sala de aislamiento para si hay que investigar un caso, esté aislado. Disponer de equipos de protección a los trabajadores de salud, que son los que más están en riesgo. La mayoría de las personas, luego de la población que se ha infectado, son los trabajadores de salud, principalmente la población. Pero el ébola no se transmite por el aire o por los mosquitos, se transmite por contactos con fluidos de una persona que ha estado en contacto, y quienes más están en contacto por lo regular son los trabajadores de salud. De aquí la recomendación de tener equipos de protección médica y luego tener un equipo de respuesta rápida que si llega un caso a nuestras costas, ese equipo pueda identificar, aislar esa persona y manejarlo adecuadamente, y al mismo tiempo identificar los contactos para que puedan ser observados. La comunicación es muy importante. No podemos negar que existe la posibilidad de que llegue un caso a nuestras costas. Por eso es importante que nuestros países en la región se preparen todos con estas recomendaciones, y la Oficina Panamericana Sanitaria, la organización, está presta para acompañarlos, lo cual estamos haciendo desde hace ya más de 3 o 4 meses. Hemos hablado de la vacuna, de la posibilidad que llegue solamente hasta finales de 2015, pero un antídoto, un medicamento que pueda ser aplicado tan pronto una persona desarrolle los síntomas del ébola. ¿Qué tan lejos está la ciencia médica de llegar a ese medicamento? Hemos visto y hemos registrado lo que ha sucedido con este suero experimental CIMAP. Esa otra vía, la del antídoto, ¿ya está en camino? ¿Está la medicina lista para atender este desafío? No, la medicina no está lista, está en fase experimental. Todavía hay que seguirla en etapa de aprobación. Por razones humanitarias y éticas se ha utilizado en algunos casos, pero es importante aclarar que esta medicina no está en producción masiva todavía, porque tampoco se conoce cuáles son los efectos secundarios. Recordar que los protocolos de prueba de medicinas llevan tiempo, pero lo más importante es no pensar que la medicina va a contener un brote. No, el brote se contiene cortando la cadena de transmisión, evitando que se pase a otra persona. La medicina va a ayudar al paciente que está enfermo. Y bueno, decir algo muy importante: la hidratación de un paciente es básico, mantenerlo mantener sus signos vitales, y la hidratación nos ha ayudado a ver que, bueno, más del 50% o alrededor del 50% de los pacientes afectados en África se han salvado. Entonces, si mantenemos la calma, si planificamos un buen aislamiento y le damos el apoyo con personas capacitadas, médicos y trabajadores de salud, enfermeras capacitados, entonces creemos que se puede resolver en lo que llega y se producen los medicamentos, los cuales están en vías de producción, pero no están disponibles todavía para toda la población. Doctor Espinal, vamos a invitarlo a ver inmediatamente lo que sucede en España. Usted, queremos aprovecharlo como científico para seguir desarrollando este tema del ébola. Todos los pacientes que han ingresado ayer al Hospital Carlos III de Madrid, sospechosos de haber contraído el virus, dieron negativo en el primer examen que les fue practicado. Así lo anunció la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sanz de Santamaría. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en el Palacio de la Moncloa. Nuestro periodista de NTN 24 Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo, buenas tardes. Carlos, Ruth, muy buenas tardes para ustedes. Son las 3 de la tarde con 24 minutos aquí en el territorio español. Compañeros, tal como ustedes lo han dicho, hoy la presidenta del gobierno comunicó esa noticia. Lo hizo demostrando su satisfacción, su alegría y, por qué no decirlo, su alivio ante las consultas que le hicieron los periodistas de España en la habitual rueda de prensa de los viernes luego de la reunión del Consejo de Ministros. Ella aseguró que los 4 pacientes que ingresaron ayer de manera urgente, tanto al Hospital Carlos III de Madrid como al hospital al que se derivó al paciente que llegó a Tenerife, dieron negativo, en las pruebas por ébola que se les dieron ayer. Pero todavía hay que hacerles una segunda prueba, un segundo examen para reconfirmar ese primer resultado que se dio ayer en horas de la noche. Pero les invito a ver a la vicepresidenta del gobierno de España para que ustedes puedan tener esta información de primera mano en las palabras de esta funcionaria del gobierno. Veamos.
paciente, Teresa Romero, está en una situación estable con ligera mejoría, es lo que nos dicen los médicos, con lo que pues su posición, su situación ha ido mejorando estos días y creo que es un elemento positivo. La persona que está procedente de Nigeria, que está en observación, en investigación, que llaman los técnicos, en el Carlos III, ha dado negativo. Y el misionero, que también está en estado de investigación, el primero de los análisis, ha dado negativo. La persona que está en investigación en Canarias, que es una, aunque su entorno familiar también está siendo investigado, esa persona, que es la única que pudiera estar afectada, ha dado negativo. Es decir, todos los pacientes que han entrado en investigación en el día de ayer, por resumir, y veo sonrisas y yo también la tengo, aunque hay que esperar al siguiente análisis, como saben, a las 42 horas han dado el primer PCR, o la primera PCR ha dado negativa. Amigos televidentes de NTN 24, seguimos transmitiendo desde los exteriores del Palacio de la Moncloa, 3 de la tarde con 26 minutos. Doctor Espinel, le saluda Marcelo Moncayo, periodista de NTN 24, aquí en la península ibérica. Yo quería hacerle una pregunta, ya que durante todos estos días se ha criticado la gestión del gobierno español por una supuesta falta de transparencia y sobre todo en una supuesta falta de acciones. Y ayer, en la reunión de los ministros de Sanidad de la Comunidad Europea, no se pudo llegar a acuerdos sobre si es que era necesario o no controlar a los pasajeros que venían desde África Occidental, a todos, con una medida que es tomarles la temperatura. Yo quería preguntarle a usted si el hecho de tomarles la temperatura podría solucionar muchos de los problemas que podrían darse con la presencia de personas con rasgos o con síntomas de un posible contagio, o debería hacerse eso en el país de salida o en el de ingreso. Son esas dos pequeñas interrogantes, doctor. Gracias. Bueno, puede ayudar, pero no va a resolver el problema ni va a detectar todos los potenciales casos. Lo más importante es hacerlo en el país afectado, donde sí se puede, porque son países, porque de África vienen miles de personas que pueden salir de Liberia, hacer una escala en Etiopía, hacer una escala en otros países y entrar a Europa. Alguien puede entrar a Europa, por ejemplo, a través de Estambul, a través de Dubái. Entonces, va a ser una inversión masiva. Cada país es soberano y puede hacer lo que determine, pero no creo que vaya a resolver todo el problema. Puede detectarse un caso, 2 casos, algunos casos, pero también puede confundirse con otras enfermedades que están muy endémicas en África, por ejemplo, como malaria, fiebre amarilla en algunos países, por ejemplo. Entonces es algo que va a conllevar una inversión masiva y que tendrá algún que otro beneficio, pero no es que va a tener la excelencia en todo esto, pero cada país, como digo, puede tomar las decisiones que considere. Vamos a agradecer a nuestro periodista NTN24 en España, Marcelo Moncayo. Gracias por ese reporte y continuamos con el doctor Marco Espinal, director de Enfermedades Transmisibles y Análisis de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, quisiera preguntarle yo si existe alguna posibilidad, como lo han manifestado algunos científicos, que el ébola mute y pueda llegar a ser esto un contagio por el aire, que las personas se puedan contagiar por el aire. ¿Es posible esto o definitivamente no? No, hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de que el ébola se transmita por el aire. La evidencia que tenemos, muy confirmada, porque el ébola fue descubierto en el año 76, toma su nombre del río Ébola en lo que era Zaire, ahora República Democrática del Congo, y ha habido más de 23 brotes. Es que la evidencia es contactos con fluidos corporales, sangre, heces fecales, saliva y otro tipo de fluidos, pero no por el aire. Hemos estado también siguiendo el caso de la enfermera estadounidense que se transportó en un avión. Doctor Espinal, ¿qué tan contagioso puede ser este virus cuando una persona va en un avión? ¿Qué tan peligroso puede ser? Si no tiene síntomas la persona, si no está enfermo, no debe haber riesgo, no hay riesgo.
solamente existe cuando la persona tiene síntomas, fiebre, las hemorragias, un malestar generalizado. Ahí sí hay riesgo. Pero si la persona no tiene síntomas, porque el ébola no se transmite cuando se incuba, solamente transmite cuando la persona tiene síntomas. Y de aquí, claro está, que la persona no debió de viajar porque debió ser observada. Entonces siempre hay que observar a los casos, porque puede ser que si esta persona viajó y se toma un crucero o se toma se va a un resort, entonces lo desarrolla en desarrolla la enfermedad en ese resort, en el crucero, ya la situación se complica. El error fue en que esa persona viajara y no se le comunicara que debía de estar en observación por 21 días. Doctor, pero no debe haber pánico si no hay síntomas y signos de enfermedad durante el viaje. así es, no debe haber pánico, pero sí recomendaciones. ¿Qué tipo de recomendaciones debe tener un viajero frecuente? Alguien que utiliza constantemente los aviones para evitar ser contagiado con el ébola en el caso de que haya otra persona que presente síntomas de tener esta enfermedad o que la tenga. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no es restringir los viajes. Creemos que en los viajes de largo tiempo, de más de 8 horas, es muy difícil que una persona enferma tome ese avión. Es muy difícil y prácticamente no lo hemos visto. Los que lo han tomado, por ejemplo, el caso de Dallas, llegó a Estados Unidos y estaba muy bien, no estaba enfermo y tomó su viaje largo. Luego es que desarrolla la enfermedad en Estados Unidos. Entonces, no hay por qué preocuparse los contactos de ese viaje de mucho tiempo con ese paciente, porque si no tenía la enfermedad, no va a haber problemas. Ahora, si un paciente en un viaje de 2 horas toma el vuelo, sí debe haber cuidado, y por eso la recomendación anterior de que mejor los mecanismos de screening o tamizaje deben hacerse en el país afectado, porque ahí sí se pueden detectar. Se le toma la temperatura, un cuestionario para investigar si ha estado en contacto con pacientes de ébola, porque eso va a dar mucho más beneficio que todo. Luego que estar en el avión, si hay una persona muy enferma, entonces las medidas pueden tomar las medidas de aterrizar, pueden tomar las medidas de pedir información al centro más cercano, pero la idea es que los enfermos no deben tomar el avión. Y en el caso del ébola, cuando están muy enfermos, por lo regular, viajes de largo de 8 horas, 10 horas, 6 horas, es muy difícil, porque se va a notar la persona al tomar en el aeropuerto de salida que está enfermo y puede ser detectado. Y le digo, en Liberia, Sierra Leona y Guinea se están haciendo estas cosas y se le está tomando la temperatura, se está investigando a todo el que está saliendo de ahí para poder detectar eventualmente casos de ébola. Es el doctor Marcos Espinal, director de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Nos acompaña desde su sede en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos. Señor, muchas gracias por sus opiniones, por sus recomendaciones. Van a ser muy útiles para nuestros televidentes en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Buen día para usted. Gracias a ustedes.